Bien, vamos a hablar en este momento de la boleta única, esta modalidad para las nuevas votaciones que veremos cómo si simplifican o van a complicar, depende, claro, qué sector de la Argentina. Cintia Castro, abogada especialista en temas del Estado, con nosotros. Cintia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hablemos un poco de esto, esta nueva boleta única. ¿Cómo se va a votar de ahora en más? ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Bueno, lo que se ha legislado es que exista una sola boleta, especialmente evitando justamente el clientelismo que se venía utilizando y el negocio de las elecciones, porque era un negocio. Entonces ahora lo que ya está vigente por ley, es que exista una sola boleta donde estén todas las opciones partidarias y donde el votante pueda elegir a través de marcar cuáles van a ser sus candidatos, cuál va a ser su votación. Cuando nosotros vamos a un cuarto oscuro, porque también tiene que haber privacidad en el voto, ¿con qué lo voy a marcar? Porque algunos plantean si esa marca puede borrarse o no. Habrá fibras que son indelebles. ¿Cuál es la modalidad para marcar esa boleta? Bueno, va a ser en principio con marcador, pero a ver, para borrar algo siempre va a quedar la marca. Bueno, empezar a pensar en cuestiones deberían haberse previsto, pero empezar a pensar ya eso implica proponer una posibilidad de fraude electoral, lo cual es un delito, porque estaríamos generando un fraude en el sufragio. Entonces, bueno, lo importante de la boleta única es que se van a terminar, se va a terminar el negocio de las elecciones, donde muchos incluso generaban partidos políticos solamente y a los fines electorales y para poder recibir dinero del Estado. Entonces eso es una de las cuestiones más importantes. Se va a dejar y se va a evitar también que se maneje al votante a través de la exigencia de los partidos políticos, donde alguien llevaba en la delantera, incluso del dinero que bajaba el Estado, y se manipulaba no solamente a través de los fiscales, sino también de las boletas, incluso alterando boletas de partidos contrarios, por ejemplo, los colores de las boletas para confundir al votante. Esto no va a poder suceder porque al ser una boleta única, quien va a administrar la impresión inclusiva de las boletas es el Estado por Esa, la cantidad de los que están con posibilidad de votar, más un 5% en virtud de cualquier contingencia que podría surgir. claro, porque yo puedo equivocarme en la cruz que estoy poniendo y debería romperla, tirarla y no colocarla en el sobre. Yo puedo usar la cantidad de boletas que necesite. Esto puede llegar a provocar que alguien diga, bueno, si hay un 5%, empiezo a tirar y tirar y tirar boletas. Lo digo, Cintia, desde el lado de entender que muchas veces esto se hace para tratar de complicar aún más las cosas y la posibilidad existe de que alguien entre y use 2, 3, 4 o 5 boletas. Bueno, son posibilidades, así como la posibilidad existe frente al fraude electoral que veníamos viendo y a este negocio, porque era el negocio de las elecciones. Que generaba no solamente una suerte de corrupción que estaba instalada a través de los partidos más grandes en la República Argentina, estaba instalada la corrupción en las elecciones. Entonces esto va a disminuir muchísimo también el costo que el Estado, que le generaba al Estado eh, en épocas de elecciones. Ujú. Se va a disminuir hasta tal punto porque
una de las cuestiones que se planteaban era, por ejemplo, en las elecciones del año pasado, se postularon 27 candidatos a la presidencia. A esos 27 candidatos se les bajaba desde el Estado Nacional 104 millones de pesos. Ah, estoy escuchando un ruido, no sé si... No, 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 no hay Bueno, problema. Hay un poquito de ruido, se sí, le pero bajó. no te Ah, preocupes. se le bajaba 104 millones de pesos a cada candidato. Eh, de manera afirmativa, solo de 27 pasaron 5 a estar realmente en condiciones de poder participar en las elecciones nacionales. A esos 5, o sea, la cantidad de dinero destinado solamente a los candidatos presidenciales en costo significó a la República Argentina 2.000 millones de pesos. Esto va a disminuir porque directamente el Estado Nacional se va a hacer cargo de la impresión y ya no va a haber una manipulación económica por parte de los partidos políticos que en desmedro de los partidos chicos y de las minorías manejaban dinero que no terminaba yendo o no estaba destinado como corresponde a la participación democrática de las elecciones. Entonces, es importante, por supuesto que van a haber cuestiones a debatir y a sanear porque es un sistema nuevo. Y posiblemente también se deba de legislar como, que esto lo va a determinar también el Tribunal Electoral, se deba determinar cuáles son los huecos o los vacíos que esta ley está dejando. Pero es un paso significativo a la igualdad y a la democracia en sí. ¿Qué va a pasar con los jubilados? Muchos de ellos que llevaban su boleta para no tener que confundirse, se van a enfrentar a un papel donde van a tener que elegir con cruces. ¿Quién los va a asistir? Entendiendo que el voto es una cuestión privada de cada persona, cómo se los va a ayudar y cuánto va a retrasar el sufragio en sí. Bueno, ahí manifestar de que cada persona llevaba su boleta, estamos hablando de un delito electoral, porque ahí también que tenemos que hablar de la manipulación del electorado. Cada persona que vota tiene que tener el discernimiento de entrar en el cuarto oscuro y saber elegir, o al menos hasta ahora tendrían que saber elegir al candidato. No era posible que lo lleven ni siquiera a visibilizar porque se anulaba el voto. No podían mostrar su boletita. No, nadie la Por eso la mostraba. tenían que, Nadie la por eso mostraba. la llevaban a escondidas, Claro. porque, bueno, entonces ahí estamos hablando de una manipulación del votante, de los partidos políticos que manipulaban al votante. Esto no va a suceder. Y la persona que entre al cuarto oscuro tiene que tener el discernimiento del voto que va a emitir, porque es una responsabilidad y un deber cívico. Claro, lo que pasa es que nadie está Si no diciendo, pueden hacerlo, pero si no pueden nadie... hacerlo, Ujú. se les anulará el voto porque lo hicieron mal. Bueno, ahí digo, y me parece que hay personas que pueden discernir entre qué candidato elegir, pero frente a una planilla a llenar, es mucho más fácil impugnarlo por equivocarse en el lugar que coloca que llevar con la decisión propia una boleta guardada, no mandada por ningún partido político, sino una elección en casa. Pero bueno, serán cosas que habrá que debatir Pero para ver ahí cómo funciona. es responsabilidad también de los partidos políticos la educación ciudadana en cuanto a esta nueva legislación que hay en materia electoral. Entonces, los partidos políticos tienen el deber ahora de educar a sus votantes de acuerdo a cómo lo tienen que hacer, en vez de poner toda la energía en los fiscales, por ejemplo, que muchos de ellos estaban entrenados para cometer fraude electoral, van a tener que poner toda su energía en impulsar a la ciudadanía a votar, educándolos de acuerdo a lo que dice la nueva ley.
Pero la Eso edu- también es importante, la la educa... responsabilidad Claro. de los partidos políticos frente a la responsabilidad que tienen hacia la sociedad. ¿Por qué se le vuelca a los partidos políticos la responsabilidad del sufragio si es una cuestión del Estado, la instrucción cívica? ¿Por Bueno, qué? es una cuestión del Estado, pero todos quieren formar parte del Estado, todos quieren ser gobierno. Entonces, si los partidos políticos quieren ser gobierno, tienen que dar el ejemplo frente a una cuestión tan importante como el momento de ser elegidos. Y para ser elegidos, bueno, den el ejemplo en principio, la educación ciudadana que deberían exigir, porque también no deja de ser una responsabilidad de toda persona que quiere estar al frente de la representación popular. Cintia, vamos a ver cómo funciona esta nueva boleta única para, si es cierto, romper con algunas cuestiones que el Estado proporcionaba, como la impresión de boletas que terminaban tiradas en la calle y se gastaba muchísimo dinero. Gracias, Cintia, por estar con nosotros.